Gracias, presidente. Con su venia y con la venia de la mesa directiva de este honorable Congreso. Saludo con afecto a mis compañeras y compañeros diputados, a los distintos medios de comunicación, a quienes nos siguen por las diversas plataformas digitales, al público que nos acompaña el día de hoy, pero muy en especial saludo a la doctora Rosa María Oviedo, presidenta de la Comisión de Selección Municipal del Sistema Municipal de Anticorrupción del municipio de Naucalpan, así como a Carmen y Esmeralda, víctimas de ataques por ácido, objeto de la presente iniciativa, a quienes saludo con afecto y les doy la más cordial bienvenida a esta su casa, la Casa del Pueblo. La violencia de género constituye un grave problema social. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, en algunos países, 7 de cada 10 mujeres sufrirán golpes, violaciones, abusos o mutilaciones a lo largo de sus vidas. México es un lugar cada vez más hostil para ser mujer, con altos índices de violencia, inseguridad e inequidad de género, encabezando el Estado de México el nada honroso primer lugar, con un total de 339 crímenes mortales contra las mujeres, de los cuales 258 son catalogados como homicidios dolosos y el resto, es decir, solo 81 como feminicidios. México es el país número 1 en feminicidios en América Latina y solo el 1.5% de los feminicidas reciben algún tipo de castigo. La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México distingue los tipos y modalidades de violencia, teniendo un amplio catálogo del maltrato que puede sufrir una persona por el solo hecho de ser mujer en México. Variantes que tienen como común denominador el lacerar la dignidad de la mujer a través del tormento, la humillación y la violencia física a la que quedan expuestas, al velo de la injusticia e impunidad por parte de las autoridades y de los vacíos legales que permiten que los sujetos activos del delito burlen al sistema de justicia para continuar siendo una amenaza para nuestra sociedad. Entre esa gama de violencia existe una que por su objeto que persigue resulta vil y atroz y que se ha dado con mayor frecuencia en México, poniendo en riesgo a las mexiquenses por la falta de legislación en la materia y el fácil acceso que tienen los agresores a la herramienta que les permite ocasionar el terrible daño que no solo pretende causar un sufrimiento físico enorme o incluso la muerte, sino que también impone una condena social que la acompañará por el resto de su vida. Estas son las lesiones causadas por la utilización de sustancias corrosivas para desfigurar el rostro de una mujer. Los ataques con ácido son una modalidad de agresión violenta que consiste en arrojar ácido en el cuerpo de una persona con la intención de desfigurarla, mutilarla, torturarla o asesinarla. Los tipos de ácido más comunes entre estos ataques son el ácido sulfúrico, que se extrae muchas veces del motor de los coches o de las motocicletas, el ácido nítrico y el ácido clorhídrico, que comúnmente es utilizado como producto de limpieza y que por ende es de fácil acceso. Los agresores suelen arrojar el ácido al rostro de sus víctimas, causando graves lesiones al fundir la piel y exponer los huesos, que en ocasiones llegan a disolverse y algunas de las víctimas también pierden la visión de uno o de los dos ojos. Además de las secuelas físicas permanentes que afectan su imagen, las víctimas usualmente quedan traumatizadas psicológicamente de por vida. Sufren aislamiento familiar y social y su estatus económico se ve afectado por las discapacidades producidas por el ataque y las pérdidas económicas derivadas de largos tratamientos médico-quirúrgicos. De acuerdo con Acid Survivor Trust International, a nivel mundial se calculan anualmente 1.500 agresiones con ácidos y sustancias corrosivas, de las cuales 80% son en contra de mujeres, aunque se estima que esta cifra únicamente refleja el 40% de los casos, toda vez que la mayoría no se denuncia. El 40% de las víctimas de estos ataques son mujeres menores de 18 años,
a las que se busca causar un daño físico y psicológico, brutal y permanente, para causarles la muerte social y condenarlas al ostracismo, que en la gran mayoría de los casos son cometidas por hombres conocidos por la víctima. Los países en donde existe mayor número de ataques de ácidos a las mujeres son India, en donde se rebasan los 1000 ataques al año, Reino Unido, con 501 reportes de crímenes en 2018, Pakistán, con 400 ataques por año, Colombia, con un registro de 100 ataques por año, Nepal, donde mayormente es utilizado el queroseno para quemar a las mujeres, donde el 16% de las muertes es por suicidio y 50% es por quemaduras por dicho líquido inflamable. Bangladesh, Uganda y Camboya. En lo que respecta a nuestro país, cada vez más mujeres son atacadas con ácido, una forma de violencia de género a veces cometida por la propia pareja, que tortura y genera daños casi siempre irreversibles. Aunque no se tiene una cifra o una estadística sobre este tipo de delito, toda vez que no se encuentra tipificado y lo clasifican de manera general como lesiones. Tal es el caso, como desgraciadamente aconteció con Esmeralda y con Carmen, que nos acompañan el día de hoy en este recinto. Esta última, habitante del Estado de México, de quien daré una breve reseña de su testimonio. Carmen sufrió violencia familiar por parte de su esposo. Presentó 3 denuncias por amenazas ante el Ministerio Público, quien le mencionó que recordara que era su marido y que si continuaba con la denuncia y lograba que lo sentenciaran, sus hijas se lo reclamarían en un futuro. Un día tomó la decisión de informarle a su pareja la voluntad de separarse, cuestión que originó que su esposo le arrojara ácido sulfúrico en el rostro, diciéndole que si no iba a estar con él, jamás iba a estar con nadie. El ácido le carcomió de inmediato la piel de su cara, generando un dolor que era como si se incendiara por dentro, quedando desfigurada en cuestión de segundos. Cuando acudió al hospital para que la atendieran, no sabían cómo actuar ante dichas lesiones. El Ministerio Público tipificó el delito como lesiones que tardaban en sanar menos de 30 días y que no ponían en riesgo su vida, cuando en realidad estuvo 8 meses en el hospital con más de 55 cirugías. He aquí la muestra del objetivo cruel e inhumano que se busca con este tipo de lesiones: causar una secuela de heridas que sean visibles y que estigmatice de por vida a la víctima, debiendo recordarle cada día el terrible suceso que la llevó a estar en hospitales y sin recursos económicos para sobrevivir. Y hoy en día, su exesposo sigue libre. Las autoridades del Estado de México no han sido capaces de lograr su detención, siendo cada día una amenaza latente para Carmen. Cada vez son más las mujeres que han sufrido ataques mediante ácidos y sustancias corrosivas. Muchas de ellas han callado por miedo a las consecuencias que pueda haber en contra de su integridad física y por la falta de confianza en las autoridades y la administración de justicia. Por lo anterior, se presenta esta iniciativa para adicionar un último párrafo al artículo 238 del Código Penal de nuestro Estado, a efecto de endurecer las penas establecidas para el delito de lesiones cuando éstas sean causadas dolosamente mediante el uso de ácidos, sustancias corrosivas o químicos, sin importar el género de la persona contra la que se cometa, en atención al principio de no discriminación e igualdad ante la ley. Asimismo, se propone adicionar el inciso E al artículo 240 del citado Código Penal para sancionar de manera más severa dicho delito cuando la víctima del ataque sea una mujer, por ser las mujeres quienes son mayormente afectadas por la comisión de este delito. En el marco de la campaña internacional de los 16 días de activismo contra la violencia de género de la ONU y desde esta, la máxima tribuna del Estado de México, a Carmen, Esmeralda y todas aquellas mujeres que han sufrido este cobarde y terrible ataque y que tienen miedo de alzar la voz, hoy les digo, no están solas. He aquí la prueba del compromiso con ustedes por trabajar en leyes que castiguen a todo aquel que lacere la dignidad
y la integridad física y emocional de las mujeres. No hay marcha atrás. Seguiremos en pie de lucha, luchando por un Estado donde exista la equidad de género y el respeto. Ni una más. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias.